Qué bueno que nos toma la llamada para todo el estado de Veracruz, el maestro Irán Becerra Vargas, promotor cívico-cultural de Veracruz. Y es que, mire, en estas excavaciones que se están efectuando en los trabajos de la construcción de la Plaza Heroísmo Veracruzano, pues usted lo conoce, lo hemos platicado bastante, en la zona del Malecón de Veracruz, se efectuó un hallazgo de los restos de lo que podría haber sido la antigua muralla del puerto que rodeaba la ciudad. Vaya hallazgo. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Alejandro Aguirre, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti y todo nuestro amable auditorio. Hombre, gracias por tomar esta comunicación. Sé, por supuesto, que hay sus, digamos, sus bemoles, ¿no? Estamos a la espera, pero vaya hallazgo de confirmarse, ¿o ya se confirmó, maestro? Ya se confirmó. De hecho, tu servidor tuvo la oportunidad de hablar con el director del Centro INA Veracruz el pasado domingo, y hablábamos precisamente sobre este hallazgo en estas obras que corresponden a la construcción de lo que va a ser la Plaza de Heroísmo que hace el gobierno de la República, y efectivamente se confirmó que es parte de la muralla que rodeó a Veracruz. Tenemos que recordar, Alejandro, amigos del auditorio, que esta muralla empezó a construirse en mayo de 1683. Después de que se da este famoso ataque del corsario holandés Laurens de Graaf, que ataca la ciudad de Veracruz, realizó una serie de robos, asaltos, secuestros en contra de la ciudad, en contra de los habitantes de Veracruz, y es cuando tanto el gobierno virreinal como la corona española deciden construir pues esta muralla precisamente para cuidar y resguardar a los veracruzanos ante estos ataques de corsarios, de piratas, y también decirlo ante los ataques de los enemigos de España en aquel momento, como eran principalmente Inglaterra y Francia. Se empieza a construir en esa época de 1683 junto con los baluartes, algunos ya estaban, en total 8 baluartes. Prácticamente dura la construcción hasta 1790. ¿Sí? La parte más importante de la construcción de la muralla se da entre 1741 y 1790. Ahora, hay que decir, Alejandro, amigos, no era una muralla muy alta, prácticamente medía 2,5 metros de altura, ¿sí? Medía alrededor de un espesor de 83 centímetros, y en total todo el borde de la ciudad era aproximadamente de 2,5 kilómetros. Estamos hablando prácticamente que esta muralla protegía, por decirlo así, lo que es el actual centro histórico de lo que es la ciudad y puerto de Veracruz. Prácticamente se mantiene así. En cuanto al aspecto militar, podemos decir que no te protege mucho realmente, porque era realmente baja. Hay los archivos que te indican que el gobierno virreinal trató de que esta construcción fuera lo más barata posible, ¿sí? Y entonces fue muy barata en cuanto al costo y también en cuanto a los años que prácticamente duró su construcción. De su construcción, Alejandro, a que te empieza el proceso de derrumbe de la muralla en 1880, estamos hablando prácticamente que son 200 años, ¿no?, que funciona esta muralla como tal. Y esto viene a cambiar ya en el siglo XIX. El proceso de modernización del puerto de Veracruz, Alejandro, permite que, por ejemplo, se construya la vía de ferrocarril mexicano entre la Ciudad de México y la Ciudad de Veracruz, la primera ruta ferroviaria que también hubo a nivel nacional, y esto hace que forzosamente tengan que romper o abrir alguna parte de esta muralla para poder conectar a lo que es el sistema ferroviario que empieza a iniciarse ahí con el propio puerto de Veracruz. Primero del lado sur, donde está lo que está la famosa Baluarte de Santiago. Por ahí se tuvo una primera comunicación férrea. Para esos momentos la estación de ferrocarril estaba a la altura del Parque Zamora, para que lo podamos ubicar rápidamente, y posteriormente se pasa a la zona norte, donde está actualmente la terminal de ferrocarriles de Veracruz, el edificio emblemático que data de 1911, y ahí precisamente es donde también se empieza a derrumbar. Pero para esto se tuvo que tener la visión de un personaje muy importante en la historia de Veracruz, que es don Domingo Buró Vázquez. ¿Quién fue Domingo Buró Vázquez? Bueno, él era alcalde de Veracruz, y él va a ver, junto con algunos regidores, Francisco Canal y González Pajés, al presidente Porfirio Díaz para pedirle su autorización de que se pueda derrumbar ya finalmente esta muralla. ¿Por qué? Porque era parte de la protección de la ciudad y por lo tanto pertenecía o era administrado por la Secretaría de Guerra y Marina del gobierno del presidente Porfirio Díaz.
Finalmente se lo autoriza el presidente Porfirio Díaz y es cuando el Ayuntamiento de Veracruz empieza la demolición de la muralla formalmente el 14 de julio de 1880. De hecho, se hace una ceremonia solemne en el cual el entonces alcalde de Veracruz junto con su comitiva, el cuerpo edilicio, parten del Palacio Municipal y se dirigen a una de las entradas que tenía esta muralla, que es concretamente la Puerta Nueva o Puerta Acuña, que está a la altura de lo que era la vieja fábrica de puros en la avenida Hidalgo, casi esquina Zamora, cerca de donde está en lo que fue en su momento el primer hospital militar que hubo en Latinoamérica, que actualmente está resguardado por la Sedena. Ahí se empieza a demoler esta muralla y esto se va a conjuntar, amigos, con lo que va a ser la construcción del puerto artificial de Veracruz. El puerto artificial de Veracruz, que también es una obra del régimen de Porfirio Díaz y que la obra la hace un inglés muy destacado, Wyndham Pearson, él decide hacer esta serie de obras con las cuales se va a hacer el malecón que conocemos hoy en día, se le empieza a robar todo este pedazo al mar y precisamente la muralla tenía varias puertas y una de las puertas principales era la Puerta del Mar. La Puerta del Mar era este arco que comunicaba directamente al puerto con la ciudad, por donde pasaban las mercancías, tanto para entrada como salida, exportación, importación, y obviamente también por donde entraban pues todas las personas que del extranjero venían no solamente a la ciudad de Veracruz, sino al interior del país. Entonces, lo que es esta puerta tenía comunicación obviamente con la muralla. Cuando se empieza a construir lo que va a ser la aduana marítima, que es un bello edificio de estilo neoclásico y que hoy en día es la sede de la tercera región naval de Veracruz, lo que hacen, para que lo entiendan los auditorios, es que la Puerta de Mar la toman como parte de esta nueva construcción y hagan de cuenta que hoy en día la Puerta de Mar es la puerta que está en la parte de atrás de todo el edificio de la aduana marítima. Entonces construyen este edificio y hay una parte hacia el lado este donde la puerta tenía conexión obviamente con la muralla. Entonces, actualmente es difícil entrar, pero si se hacen los trámites, la Secretaría de Marina Armada de México puede autorizar que tú te puedas introducir, por ejemplo, al interior de este edificio de la tercera región naval, y hay una parte resguardada donde se ve cómo está conformada la muralla, es decir, hay una parte importante de la muralla dentro de esta estructura de lo que es la sede de la tercera región naval. Y esta muralla continúa hacia donde están actualmente todo lo que es la Plaza de las Artesanías. Es una continuación, obviamente con este crecimiento que hubo de tanto del edificio de la aduana como de la zona esta de donde están los artesanos, se empezó a construir sobre esta parte que ahora fue hallada. Entonces, ahorita que están construyendo el colector pluvial, que es una obra importante porque lo que se quiere es evitar que el centro de la ciudad de Veracruz se siga inundando, a la hora de estar rompiendo piso, por decirlo así, se toparon precisamente con esta parte de la muralla que estaba atrás de donde están lo que es los famosos pues vendedores de artesanías, ¿no? Lo empezaron a romper, la encontraron y hablando con el director del INAH nos decía que de inmediatamente se resguardó, incluso tienen fotografías en 3D de cómo está conformada y obviamente ellos dicen que le van a dar la protección debida para que no se pierda pues este importante inmueble, por decirlo así, que es parte de la historia de Veracruz, pero sí podemos confirmar que efectivamente es parte de esta pues emblemática muralla de Veracruz, Alejandro. Oiga, maestro Becerra, qué interesante lo que nos acaba de relatar, de verdad, y más para los que seguramente muchos de los que nos escuchan en el estado de Veracruz, que nos gusta la historia de México, la historia de Veracruz, qué interesante, qué aleccionador, nos lo explicó además con manzanas, de principio a fin. Le mando un fuerte abrazo y maestro, a ver si nos toma la llamada después, ¿no? Para seguir platicando del tema. Con todo gusto, un saludo afectuoso a todo nuestro amable auditorio. Oliva Noticias.